Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. El título del mensaje de hoy es Vengan ahora y razonemos. Título muy extraño, algunos le pensarán, pero ¿qué es ese título tan extraño que escogió hoy el pastor? Bueno, ya veremos más adelante en esta prédica por qué escogí esto. Pero el tema de fondo hoy, el tema objetivo que tenemos en esta predicación es el tema de la culpa. Hoy hace 15 días prediqué acerca de la incredulidad, cuando la prueba golpea nuestro corazón y nos provoca incredulidad. Hoy hace 8 prediqué acerca de la duda, con el testimonio de Juan el Bautista, ¿lo recuerdan? ¿Cómo responde un cristiano ante la duda? ¿Cómo deberíamos los cristianos responder cuando tenemos dudas? Hoy, la pregunta que vamos a contestarnos es ¿cómo debe responder un cristiano ante el sentimiento de culpabilidad, ante la culpa que es producto del pecado, de los pecados que cometimos, que nos atormentan aún, de los errores que cometimos en el pasado y que nos persiguen, el pecado que incluso hacemos hoy, que también nos acusa en nuestra mente y en nuestro corazón? Es muy lamentable esto que voy a contar, pero es algo que es práctico en el sentido espiritual. Como pastor, recojo muchas de mis predicaciones a través de los momentos en que converso con la iglesia. Y una de las cosas que me encuentro en la consejería cristiana es el sentimiento de culpabilidad. Hay muchos cristianos que están prisioneros del sentimiento de culpa, que se siguen sintiendo culpables por sus pecados viejos, añejos. Y entonces he encontrado una serie de frases que resumí aquí y se las voy a contar para que vean ustedes cómo piensan algunos cristianos que son víctimas de la culpabilidad. Algunas de las frases que he escuchado dicen así: por más que me esfuerzo, nada me sale bien. Seguro Dios no me ha perdonado. Hay gente que piensa eso. Otros me han dicho: lo que yo hice, pastor, fue tan malo, fue tan terrible lo que yo hice, que hoy me corresponde pagar por todos esos pecados. Por eso es que me va tan mal, porque yo estoy pagando por esos pecados que hice. He escuchado a otros decir: sigo cayendo en el mismo pecado. Seguro que Dios no me ha ayudado, porque Él no puede perdonarme. Otros piensan: seguramente Dios no me ha perdonado, pues Él sabe que voy a seguir cayendo en el mismo pecado. Otros se atreven incluso a compararse por el sentimiento de culpa y dicen: yo no tengo la fe que tiene ese hermano, yo no tengo la fe suya, pastor. Es por eso que Dios a mí no me ha perdonado. Wow. Y finalmente, otros que culpándose ven en la Biblia un recurso para sentirse así, dicen: ¿por qué si la Biblia dice que Dios me limpió del pecado y me perdonó? Entonces, ¿por qué sigo teniendo estos pensamientos pecaminosos? ¿Será entonces que Dios no me perdonó? Quizás algunos se identificaron con alguna de estas frases que he dicho. Y hoy el tema que vamos a profundizar es qué debe de hacer un cristiano, una cristiana, con estos sentimientos, pensamientos de culpabilidad. Reconozco que hay muchos cristianos hoy que están siendo fuertemente atormentados por pecados o por errores que cometieron en su pasado. Pecados que interpretan a sí mismos como inmorales, sucios, perversos, y que hoy piensan que Dios no tiene la posibilidad, que no tendría Dios la autoridad y que Dios no tiene el deseo de perdonar. Claramente estos recuerdos, estos pensamientos y estos sentimientos atormentan la mente del creyente. De alguna manera los hacen prisioneros de los sentimientos de culpabilidad, pues no entienden ni pueden comprender cómo un Dios tan poderoso y grande puede perdonar esos pecados tan profundos. Y entonces esto nos presenta un conflicto pastoral, porque por un lado tenemos un grupo de creyentes que reconocen el gozo de la salvación
y viven en gratitud al Señor por su obra de salvación y de redención del pecado. Pero por otro lado, tenemos una serie de creyentes que se siguen culpando y atormentando, sufriendo por aquellos pecados de su pasado. Algunos se siguen sintiendo sucios, indignos, corrompidos, miserables e incapaces de recibir el perdón por sus pecados. ¿Y dónde entonces está el problema? ¿Cuál es la raíz de este problema de culpabilidad? ¿Por qué hay tantos cristianos hoy que se sienten así de culpables? La raíz del problema de la culpabilidad se encuentra en la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, que todos heredamos desde Adán hasta el día de hoy. Y así será hasta que Cristo venga por segunda vez. El pecado dañó el corazón del ser humano, pero también dañó nuestra identidad, nuestra forma de pensar. Todo lo que somos fue dañado por el pecado. Por eso nos culpamos. Por eso sentimos tormento en nuestra mente. Por eso es que no podemos en ocasiones perdonarnos y cuando recordamos nuestro pasado seguimos sintiendo vergüenza, dolor por ese pecado que cometimos. Porque el pecado impulsa en nosotros que produzca nuestra mente esa clase de pensamientos y sentimientos. La Biblia nos enseña que la solución ante el pecado no es algo que el ser humano pueda producir por sí mismo. No hay nada que el ser humano pueda hacer para solucionar el conflicto del pecado. La Biblia enseña claramente que la solución del pecado tuvo que venir de parte de Dios, porque el ser humano es insuficiente, es impotente para poder resolver el conflicto del pecado. La solución tuvo que venir de parte de Dios. Y entonces, Dios es el único que puede posibilitar que realmente nosotros los seres humanos nos sintamos libres de los pecados y de la culpa que nos acechan. ¿Cómo, Daniel? ¿Cómo podemos ser libres de la culpa que causó el pecado? Leemos en el Antiguo Testamento que cuando una persona pecaba por no cumplir la ley de Dios, debía hacer sacrificios para buscar el perdón del pecado. Usted lee, por ejemplo, el libro de los Levíticos, en el capítulo 4 y 5 específicamente, hay una serie de actividades que Dios le recomendó al pueblo de Israel con el objetivo de expiar, de pedir perdón, de limpiar su pecado. Muchas de esas faltas ante la ley debían de ser sacrificadas o castigadas por medio de sacrificios de un cordero, de aves, de cabras. Incluso parte de las leyes que Dios estableció allí implicaba la entrega de la 10ª parte de granos. Y con estos elementos los sacerdotes del pueblo de Israel practicaban una serie de ritos, de prácticas con las cuales se presentaban ante Dios para expiar el pecado del pueblo o de una persona. El cumplimiento de estos ritos hacía que las personas sintieran que Dios había perdonado sus pecados. Traían sus animales, los sacrificaban, derramaban la sangre, y ese rito implicaba para aquellas personas una posibilidad de que su conciencia se tranquilizara porque Dios había perdonado el pecado. Aquella ley, la ley que Dios estableció para el pueblo de Israel, tenía como objetivo mostrar, por un lado, la naturaleza caída, pecaminosa, humana, que todos nosotros los seres humanos de todos los tiempos tenemos. Pero por otro lado, la ley tenía otro objetivo: mostrar la soberanía, la gracia, el perdón del Dios que creemos y adoramos. Un Dios que desde el principio de los tiempos ha tenido que perdonar la naturaleza pecaminosa y nuestros pecados. Un Dios que desde el inicio de los tiempos ha tenido que perdonar el pecado de la humanidad. Pero aquí hay algo que es positivo y muy saludable para nosotros hoy. Y es que Dios desde siempre, y la Biblia da fe de esto,
siempre ha estado interesado en perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. Es impresionante, cuando usted estudia cronológicamente la Biblia, se da cuenta de que desde los mismos primeros capítulos del libro de Génesis, Dios tuvo que enfrentarse al conflicto del pecado y cómo Dios perdonó el pecado desde el inicio. Como Dios siempre ha estado interesado en que los creyentes, sus hijos e hijas, reconozcan y crean que Él es un Dios perdonador y que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Pero había un conflicto. El Antiguo Testamento nos da evidencia clara de que todos estos ritos, actividades que el pueblo hacía, los sacrificios de estos animales, la sangre que se derramaba, los granos que se traían al sacerdote, todos estos eran actividades insuficientes para un perdón permanente. Porque en el Antiguo Testamento, cada vez que se pedía perdón y se volvía a pecar, teníamos que traer nuevamente otros ritos y así sucesivamente, porque no había la posibilidad de un perdón permanente. Y entonces Dios estableció un propósito superior con respecto al perdón del pecado. Un plan maravilloso y un propósito glorioso para que el perdón ya no fuera algo circunstancial, sino algo permanente en la vida de un hijo o una hija suya. Es así como Dios entonces acabaría un día con todos los ritos expiatorios del pecado y daría una solución definitiva al pecado y al sentimiento de culpabilidad que produce el pecado en la conciencia humana. Es así como Dios a través de Jesucristo resolvió el conflicto del pecado y el sentimiento de culpabilidad. Por la fe creemos que Jesucristo fue el sacrificio perfecto, único, irrepetible y suficiente para perdonar todos nuestros pecados mediante su muerte en la cruz. Un sacrificio irrevocable que pagó por todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana. Y esto es una base doctrinal fundamental en la vida de la iglesia de todos los tiempos. Y quiero repetir esta frase con mucha potencia porque es algo que usted tiene que conocer, reconocer y creer con todo su ser. El sacrificio de Cristo fue irrevocable y suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Cualquier pecado, pastor, le garantizo bíblicamente cualquier pecado. Pastor, pero lo que yo hice fue muy malo. Todos sus pecados. Muchas veces ese es el conflicto. Calificamos los pecados como si existiera alguna especie así de escalafón pecaminoso. Como si existieran rangos de pecado, como si existieran pecados pequeños y grandes. De niños nos enseñan eso erróneamente, que existen algo así como pecados blancos que no son tan pecados y pecados oscuros que son bien pecados. Pero eso es antibíblico. No existe tal escalafón, no existe esa escala de pecados. Existe el pecado y la naturaleza pecaminosa, pero sobre ese pecado existe la gracia de Dios, la cual se manifestó por medio de Jesucristo, trayendo redención, perdón y expiación por todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. La Biblia enseña con claridad que todos fuimos justificados mediante el mérito de Cristo. Me emociona saber que en el estudio bíblico de los viernes están estudiando Romanos, porque esto que acaba de decir es una de las tesis principales de Romanos. La justificación por causa de Cristo y la justificación por el mérito de Jesús. La justificación de nuestros pecados por medio de la gracia del Señor en nuestras vidas. Por eso es que no existe congruencia entre
haber recibido el perdón de pecados por medio de Cristo y seguirnos culpando por los pecados añejos. No existe congruencia en la vida de un cristiano que sabe que fue perdonado por el mérito exclusivo de Cristo y su obra redentora y seguir culpándose y atormentándose por el pecado pasado. No existe congruencia porque Cristo perdonó todos sus pecados. Deberíamos de emocionarnos por esa noticia hoy aquí. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Vamos al primer texto bíblico que refuerza esta tesis, que está en la primera carta a Juan. Primera carta a Juan, capítulo 1, verso 9. Un texto súper conocido. Lo sabemos de memoria muchos cristianos. Porque es una base fundamental para lo que estamos explicando aquí hoy. ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? ¿Qué hizo el Señor con el pecado que hicimos y que nos avergüenza hoy? ¿Qué hizo el Señor con el sentimiento de culpabilidad que es el producto de nuestros pecados? ¿Qué hace Dios con esto? Aquí está la respuesta bíblica. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice Juan, vea qué práctico el evangelio aquí. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nótese su naturaleza, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay una acción que debe de venir en la vida de un creyente y es la confesión del pecado. Hemos enseñado esto como una disciplina espiritual, un consejo de la palabra de Dios para la vida de un creyente que entiende la soberanía y la santidad de Dios, que comprende su naturaleza pecaminosa, pero que comprende la naturaleza divina de Dios. Y entonces, ante este Dios soberano, eterno y santo, ¿qué tenemos que hacer con nuestro pecado? La Biblia dice, confiésalo. ¿Y qué significa eso en un sentido práctico? Mediante la oración, mediante nuestra comunicación con Dios, es confesar, es decir a Dios, es abrir nuestro corazón y decirle, Señor, he cometido este pecado. Reconozco que he pecado contra ti y esto he hecho contra ti. He hecho esto en rebelión de tu palabra. He hecho esto en rebelión al propósito que tienes para mí. He desenfrenado mis pasiones, mis deseos. He corrido detrás de ellos, pero he hecho exactamente lo contrario de lo que me dijiste que tenía que hacer. Eso significa confesar. Y vale la pena aclarar algo pastoralmente aquí. Tenga cuidado con esas confesiones genéricas. ¿Qué significa eso? Esas confesiones de decir, Dios, perdona mis pecados. Buenas noches, amén. No. Una confesión merece ser más puntual, más específico. Una confesión genuina merece que haya dolor y reconocimiento profundo de qué es lo que estamos confesando y de por qué lo estamos haciendo. No es simplemente para expiar culpa mental. No es simplemente para tranquilizar a mi mente ansiosa. Es porque tiene que haber un reconocimiento profundo de qué es lo que estoy pidiendo perdón y por qué es pecado lo que estoy confesando. Si no, es simplemente un ejercicio expiatorio, pero de culpa, no de pecado, de vergüenza, no de pecado. Y el Señor está diciendo aquí, confesemos nuestros pecados ante Él. Es una práctica que el cristiano debe tener diariamente, pues diariamente fallamos a Dios. ¿Cómo? Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras conductas, con nuestros hechos. Aprender a confesar nuestros pecados debe de ser una doctrina y una práctica constante en nuestras vidas. Porque notes el resultado que hay. Qué divino el Señor. Qué maravillosa respuesta. A ver si me deja el versículo, Carolina, allí. Nuestros pecados confesados van a un Dios que es justo y fiel. Y el resultado de confesar nuestros pecados a este Dios justo y fiel es que Él dice, nos perdonará y nos limpiará. Siempre me ha intrigado este término, limpiar el pecado. Sí, porque el pecado contamina. El pecado provoca una contaminación sistemática en nosotros. No es solamente una contaminación que es de naturaleza espiritual. Si nos damos cuenta, el pecado provoca una contaminación gradual en nosotros, donde nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y conducirnos también se ven altamente influenciados por el efecto del pecado. Hay contaminación cuando pecamos.
Pero Dios se encarga no solo del pecado, sino también de limpiarnos esa contaminación. Qué gracia, qué favor, Señor. Qué bueno es escuchar esto hoy. Un Dios que perdona y que limpia nuestro pecado. Limpia, Señor, hoy. Limpia. Con tu palabra, límpianos y restaura nuestros corazones en ti. Y perdona nuestros pecados, Dios. Perdóname. El consejo pastoral es: aprenda a confesar específicamente el pecado. No lo generalice. No lo vuelva simplemente una oración expiatoria de culpa psicológica. Conviértalo en una verdadera oración de arrepentimiento, donde su corazón esté comprometido con la transformación que Cristo quiere hacer en su vida. El Señor está interesado, es lo que hemos dicho hoy, en perdonar nuestros pecados. Este texto bíblico lo aclara. Si confiesas, el Dios justo y verdadero, el Dios fiel y soberano, perdonará y limpiará nuestros pecados. Qué claro que lo dice la Biblia aquí. Ahora, tenemos que practicarlo, iglesia. Tenemos que vivirlo. Tenemos que incorporarlo en nuestra vida de oración. Y tenemos que concientizarnos de esto. Es importante que hoy aquí nos confrontemos con este versículo y pensemos: ¿hace cuánto no hacemos realmente una oración? No de esas repetitivas expiatorias de culpa psicológica, sino realmente de arrepentimiento ante Dios. ¿Hace falta que hagas algo malo para que hagas esa oración? ¿Hace falta que hagas algo inmoral ante Dios para que sientas esa culpa? Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que te hizo arrodillarte? ¿La culpa o la gracia? Porque si es la culpa, simplemente estaríamos haciendo algo para expiarnos de ese sentimiento mental. Pero si lo hacemos por medio de la gracia, comprenderemos la altitud de la bondad, del amor de nuestro Dios, que quiere perdonarnos a pesar de nuestras faltas y necesidades. De esta forma, hemos entendido que la culpa no proviene de Dios, ni es el plan de Dios para nuestras vidas. Que Dios entiende más bien que la culpa es una amenaza para nosotros los creyentes, porque impide que podamos disfrutar del gozo de la salvación, del gozo que merece la salvación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es mediante Cristo y su sacrificio que el Padre Celestial justificó y perdonó todos nuestros pecados. Y vale la pena que hoy predique aquí una pregunta que viene en concordancia con el tema: ¿cómo fue que nos justificó el Señor? Pastor, usted dice que Dios perdonó nuestros pecados, pero ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Vamos, tengo una tesis bíblica que creo que nos va a ayudar a responder esta pregunta, que es la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 21. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo perdonó nuestros pecados? Lo hizo de la siguiente forma: 2 Corintios 5, 21. Dice el apóstol Pablo en este texto: porque al que no conoció pecado alguno, está hablando de Jesús, por nosotros, ¿por quiénes? Por nosotros, lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo fue que Dios nos justificó? Aquí está la revelación del plan divino que corre por toda la Biblia. Dios trató a Jesús como un pecador. Por nuestros pecados, el Padre trató a su Hijo como el más grande de los pecadores, poniendo sobre él toda nuestra culpa, toda nuestra maldad, toda nuestra miseria, toda nuestra inmoralidad. Y los más profundos pecados que hemos vivido y practicado, los puso sobre Jesús, convirtiéndolo en ese pecado, haciéndolo maldición en la cruz, tratándolo como un pecador. Y entonces, cuando Cristo muere en la cruz, cargando todos estos pecados, nosotros, dice la Biblia, recibimos la justicia, la justificación por parte de Dios. Jesús murió por nosotros en la cruz, eso lo sabemos todos.
Pero quizás lo que a veces olvidamos es que Jesús no solo murió en la cruz, Jesús nos sustituyó en esa cruz. Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros por causa del pecado. Él se hizo en plenitud pecado por nosotros. Siendo culpables todos nosotros, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y entonces ya no somos culpables de los pecados, porque Cristo, nuestro Cristo, se hizo culpable por usted y por mí. Qué maravillosa gracia. Él fue el que tomó el lugar de la culpa. Él se hizo culpable por nosotros. Él cargó nuestra culpa en la cruz. Dios vio suficiente la muerte de Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ahora no son nuestros pecados lo que Dios toma en cuenta para darnos la vida eterna. Lo que Dios toma en cuenta para la vida eterna que Él nos da es el sacrificio de Jesús que hemos abrazado, que hemos creído, que hemos agradecido y que hemos guardado en nuestro corazón. Era insuficiente, dije hace un rato. El ser humano no tenía ningún mérito, no tenía ninguna posibilidad, no había ninguna forma, tenía que ser de parte de Dios. Y esta fue la forma, esta fue la respuesta. Que Cristo nos sustituyera en la cruz y que Cristo fuera tratado como el peor de los pecadores. Que Cristo tuviese que llevar el pecado del mundo como un cordero fiel para quitar nuestro pecado. Ahora Dios ya no ve el pecado en nosotros. Lo que ve es el sacrificio de Cristo. Y Dios, al ver el sacrificio de Jesús en nosotros, nos justificó, nos limpió y nos perdonó. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. Por eso la salvación no descansa sobre ninguna obra humana, no descansa sobre ningún mérito humano, no descansa en algo que usted y yo podamos hacer o decir. Solo descansa sobre la obra expiatoria de pecados que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa fue la respuesta de Dios. Por eso no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Porque si existiera un pecado que no pueda ser perdonado, entonces significaría que su sacrificio no fue perfecto. Y como su sacrificio fue perfecto, nosotros podemos hoy descansar con confianza en esta promesa de que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Al ser un sacrificio perfecto, tenemos garantía de que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos libertad para no permitir que la culpa nos atormente. Dios reconoce que la culpa en el corazón humano es una amenaza para seguir bajo el yugo del pecado, dado que la culpa impulsa el abandono de la fe y las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Sabemos que cuando un cristiano se hunde en la culpabilidad, ¿qué es lo que hace? Abandona la gracia y vuelve al pecado, vuelve a la esclavitud, vuelve al yugo de la esclavitud del pecado, pues se siente inmoral, indigno y no se siente suficiente. Pero con esto Satanás lo que hace y lo que consigue es perpetuar la cadena del pecado en nosotros, la relación que tenemos con el pecado. Por eso el Señor está consciente, atento y deseoso de que nos libremos de esta culpabilidad y que seamos genuinamente y profundamente libres de ella. La gracia salvadora que Dios da ha perdonado todos nuestros pecados, iglesia. Y la Biblia da evidencia completa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de por qué Dios está interesado en perdonar nuestros pecados. Hay un ejemplo, solo uno, porque tendríamos para horas aquí, pero no es el fin. Hay una evidencia en el Antiguo Testamento donde Dios le habla claramente a su pueblo para decirle su propósito redentor de perdón de pecados. Y eso está en Isaías capítulo 1.
Vamos juntos a buscarlo. Libro profético del libro de Isaías, profeta mayor. Un texto maravilloso. Se conoce como el quinto evangelio. O el evangelio del Antiguo Testamento, le dicen algunos. Porque es un libro totalmente mesiánico, donde Cristo está por todas partes. Y su obra redentora. El capítulo 1, verso 18. En Nueva Versión Internacional leo para ustedes. Oigan a Dios hablándole a su pueblo. Este es Dios hablando. Y le está hablando a su pueblo, un pueblo pecador. Escúchenlo. Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Hay un llamamiento de parte de Dios en este pasaje al arrepentimiento al pueblo y una promesa de parte de Dios de que Él va a transformar el pecado en perdón y salvación. En este primer capítulo de Isaías nos encontramos a Dios trayendo un mensaje de exhortación y de restauración para el pueblo de Israel. Como ustedes saben, lo hemos predicado muchas veces aquí, el pueblo de Israel tuvo muchos conflictos con la obediencia. Un tiempo había fidelidad y otros tiempos corrían detrás de otros dioses, de los dioses de sus vecinos, imitaban sus prácticas y sus deseos. Y esto Dios lo aborrecía porque Dios había dejado claro desde el principio de que Él era el único Dios verdadero. Israel no era el pueblo que Dios quería que ellos fueran. Y muchas veces corrieron detrás de la desobediencia y el pecado. Y por eso tuvieron que afrontar tantas consecuencias por su pecado. En este primer capítulo, Dios les señala al pueblo de Israel al menos 3 pecados. El primero era la rebeldía nacional. El segundo, la hipocresía religiosa. Conflicto bastante antiguo, mis queridos hermanos. La hipocresía no es algo reciente, es algo bien antiguo. Y el tercer pecado que Dios denuncia al pueblo es la injusticia social. Dios aborrece la injusticia social. Y peor aún, la injusticia social que se vive también en la iglesia en nuestros tiempos. Dios lo aborrece eso. Y entonces, en este mismo capítulo 1, Dios le dice a su pueblo, en el verso 15, cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Pero oigan a Dios. Ustedes me levantan las manos, yo quito mis ojos. Ustedes oran y persisten en la oración y las multiplican, yo no las escucharé. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. La sangre en sus manos era el producto de sus sacrificios. Perdón, esa sangre que Dios le reclama al pueblo de Israel que estaba en sus manos no era el producto de los sacrificios y de los ritos para el perdón de pecados. No, no era producto de los sacrificios expiatorios. Esa sangre que Dios le reclama que estaba en sus manos era el producto de la violencia y de la injusticia en la que vivía el pueblo de Israel. Un pueblo que reconocía el pecado, pero que no se arrepentía de él. Un pueblo que no aceptaba el arrepentimiento y no volteaba su rostro a Dios. Y que creían que levantándole las manos y haciendo oraciones día y de noche, persuadirían el corazón de Dios. Y Dios de una forma clara, contundente, les dice, escuchemos bien esto, por cierto. Si levantan sus manos, yo volteo mis ojos para no verlo. Y toda la multiplicación de oraciones que hacen, no las escucharé, porque sus manos están llenas de sangre. Dios está diciéndole a su pueblo,
Ya basta de hipocresía. ¿Cómo dicen que me adoran y me sirven cuando no están dispuestos a hacer lo que les he dicho? ¿Cómo están dispuestos a decir que yo soy su Dios si no viven lo que yo les he pedido que vivan? Si no han elegido la vida que yo les dije que vivieran. ¿Cómo me dicen que me adoran? ¿Cómo me dicen que me sirven si no están dispuestos a hacer lo que yo les pedí que hicieran? Wow. Cuando yo veo esa fotografía de Isaías 1 y veo la realidad de la iglesia contemporánea, digo, qué poco hemos avanzado, Señor, también. Porque parece que esa hipocresía permanece, persevera, y la causa es la misma, nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces este Dios justo, soberano, lleno de amor y perdón, se acerca al pueblo y le dice, vengan, arreglemos este problema. Otra traducción, la Nueva Biblia de las Américas, traduce ese texto diciendo, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. ¿Ven el título del mensaje? Porque Dios le está diciendo a su pueblo, a pesar de la inmoralidad, a pesar del pecado, a pesar de la injusticia, vengan, razonemos y resolvamos esto. Yo le he dado la espalda. Yo no quiero ver sus manos levantadas. Yo no quiero escuchar sus oraciones, porque sus manos están llenas de sangre. Pero aún así estoy dispuesto a que vengan y razonemos y resolvamos este conflicto. ¿Notan la gracia? ¿Notan el amor del Señor en este pasaje? ¿Son sus pecados como escarlata? ¿Qué es la escarlata? Si usted busca que el color escarlata es un color rojo encendido que se producía con un tinte y que se colocaba sobre telas muy ostentosas. ¿Ven qué interesante? Un rojo profundo. Y dice Dios, sus pecados son como la escarlata, como ese color rojo profundo, pues entonces sus pecados quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, otra tela teñida de color fuerte, entre una mezcla de colores entre el rojo y el azul. ¿Sabe que el rojo y el azul produce un morado intenso? Y dice Dios, ¿son rojos como la púrpura? Pues entonces quedarán como la lana, blancos como lana. Dios lo que le está diciendo a su pueblo es que le está dispuesto a perdonar todos sus pecados. Y entonces las vestiduras manchadas con la sangre de las víctimas, las manos manchadas por la violencia, se convertirán en blanquísimas ropas como resultado del genuino arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento que Dios le exige a su pueblo. El pecado produjo el derramamiento de sangre que manchó las vestiduras. El pecado también manchó los corazones. Y solo la sangre de Jesús puede quitar este pecado. Saben, amados, amadas, nosotros también fuimos manchados por el pecado. Pero fue la gloriosa sangre de Jesús que nos perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. No son nuestras lágrimas por remordimiento las que van a quitar las manchas de nuestro corazón. Solamente la sangre poderosa de Jesús y su sacrificio perfecto pudiera quitar y puede quitar las manchas que el pecado le produjo a nuestro corazón. Es claro que podemos sentir dolor por el pecado que hicimos. Pero acá en Isaías 1 vemos a Dios decir que no se trata solo de experimentar dolor, sino que además debemos de dejar
ese pecado. Porque ¿cómo nos atrevemos a venir ante Dios a pedirle perdón por un pecado que no estamos dispuestos a abandonar y dejar? ¿Cómo nos atrevemos a venir ante Dios y decirle, Dios, perdona este pecado, pero no estoy dispuesto a abandonarlo? Ahí está la respuesta. Porque lo hacemos por culpabilidad, no por una revelación de la gracia de Dios. Porque quizás no hemos entendido qué significa pedirle perdón a un Dios vivo, soberano, justo y fiel. Acercarnos a Dios a pedir perdón por nuestros pecados implica que cambiemos esa forma de vivir, esa forma de actuar, como Dios se lo dijo a su pueblo en Isaías capítulo 1. Y entonces, aunque nuestros pecados hayan sido como la escarlata, como la grana, como la púrpura o el carmesí, Dios ha lavado las más profundas manchas de nuestra alma y ha purificado nuestro corazón, haciéndolo tan blanco como la nieve o como la lana, porque ahora Cristo ve en nosotros el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No importa cómo han sido nuestros pecados, hoy debemos de tener certeza de que así como Dios perdonó a su pueblo, cuánto más hizo y ha hecho y hará Jesús por nosotros al haber recibido nosotros la promesa de la herencia incorruptible hecha por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz. A esta altura del sermón, también existe la posibilidad de que algunos se esté preguntando, pero pastor, lo que usted ha predicado hoy, yo lo he sabido por años, pero ¿por qué me sigo sintiendo culpable por mis pecados? Hay una razón bíblica entonces para explicar esto. Y voy a decirle que la base está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9. Dice Pedro, con respecto al perdón de nuestros pecados. Verso 9, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Hay gente que olvida, es lo que dice Pedro aquí, que sus pecados le han sido perdonados. ¿Por qué me sigo culpando? La Biblia dice, porque te olvidas de que sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué olvidamos esto? Bueno, es parte de un plan del pecado, es parte de la naturaleza pecaminosa y es parte del fruto de la incredulidad en el corazón humano. Es esa obra que el enemigo quiere permanecer en nosotros para que nos sintamos en ese ciclo de culpa, vergüenza, perpetuando el pecado y manteniendo el pecado en nuestra vida. Ya saben que la culpa secuestra el gozo. La culpa nos desenfoca de la salvación. La culpa lo que quiere es atormentarnos. Entonces, si Cristo perdonó nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Abandonar la culpa y la vergüenza que este pecado sigue produciendo en nosotros. Dios quiere que nuestra culpa sea transformada, cambiada, y que nosotros volvamos esos sentimientos de culpabilidad por un gran compromiso por la gracia del Señor en nuestras vidas. Que la respuesta no sea la culpa, que la respuesta sea la gracia. ¿Cómo responder ante este Dios que nos limpia de la culpa, del pecado? ¿Cómo responder a la gracia divina? Próximo domingo estaré predicando sobre esto. ¿Será en libertinaje?
Eso fue lo que algunos malintérpretes de la Biblia han hecho. Creen que la gracia es una licencia para el pecado desenfrenado, porque Dios todo lo perdona, porque Dios siempre me va a perdonar, porque ahora Dios ve el sacrificio de Cristo en mí. Pero eso es una interpretación errónea absolutamente. La gracia de Dios no es una libertad para el pecado. La gracia de Dios es un compromiso que debe responder el cristiano profundo con la santidad. ¿Cómo respondemos a la gracia infinita de Dios? A través de la santidad, a través de un compromiso por ese Dios que perdona nuestros pecados. Yo escribo aquí que debemos de responder ante la gracia con una constante manifestación de gratitud, de arrepentimiento genuino y de un compromiso de fe para vivir como es digno que Cristo ha hecho para sus escogidos. Amados hermanos, Dios no aprobó que nosotros vivamos practicando el pecado. Para eso Él hizo su sacrificio a través de Jesús, para perdonar nuestros pecados. Y el cristiano responde a ese compromiso con responsabilidad, apartándose del pecado, luchando contra las artimañas de Satanás y abrazando la santidad. Yo termino diciendo en este sermón, si alguien aquí que escucha este sermón siente culpa por sus pecados pasados, hoy el Señor está interesado que como Juan el Bautista llevó la duda a Cristo, la invitación es que hoy llevemos la vergüenza y la culpa al Señor. Y en oración nos liberemos de esto. Y en lugar de la culpa, coloquemos el más profundo sentido de gracia que debe merecer Cristo y su sacrificio en nuestras vidas. Coloquemos en el lugar de la culpa la más grande responsabilidad por honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir. Y hagamos que lo que vivimos, pensamos y hablamos reflejen gratitud y honra por el maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dejemos de dar por menos ese precioso sacrificio. Dejemos de desmeritar la sangre derramada por Cristo, diciendo que lo amamos cuando no estamos dispuestos a escuchar y obedecer lo que Él nos mandó. La única ruta es la santidad y la renuncia al pecado en todos sus extremos. Y dejemos de justificarlo diciendo lo que es amor, diciendo que es necesario, diciendo que es que todo el mundo peca, diciendo que el mundo vive así y por qué yo no. Porque cuando hacemos eso, lo veremos la próxima semana, estamos desvirtuando en nuestro corazón este maravilloso sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Debemos de reconocer que mediante la obra de Jesús se sostiene una esperanza suficiente para asegurar nuestra justificación y liberación de la culpa, ahora y siempre. Termino con Hebreos capítulo 10, verso 14. ¿Qué tal si estamos en pie para leer este texto tan bello e impulsarnos a escoger siempre la vida de Cristo y darle mérito al sacrificio de Jesús en nuestras vidas? Hebreos 10, 14 dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que están santificando. Solo un sacrificio, el de Jesús. Un sacrificio que hizo perfecto a todos los que está santificando. Esta es una razón muy importante y válida
para dejar de vivir culpándonos por el pecado, liberarnos de la culpa, abrazar la gracia y responder a ella con responsabilidad. De hoy en 8, Dios mediante, responderemos a esta pregunta. ¿Cómo responder a tu gracia, Señor? El gran compromiso del discípulo y de la discípula de Cristo no es culparse del pecado. Ya no más. Es renovar nuestro corazón y nuestra mente en el Señor para adquirir una vida que refleje esa gracia, ese amor y ese perdón. Y la vida que Cristo quiere para nosotros es una vida coherente, sin hipocresías. Porque no basta con decir que creo en Cristo si no estoy dispuesto a vivir por Él y a vivir como Él me pidió que yo viviera. No basta, iglesia, decir que creo en Jesucristo si no estoy dispuesto a vivir lo que Él me pide que haga. El Señor nos ayude a morir a esa hipocresía espiritual en la que muchos hoy se esconden diciendo, pero yo voy a culto, pero yo ofrendo, pero yo hago. Y Dios tiene que entender que algo de pecado tengo que tener. Dios tiene que perdonarme. Ya te perdonó, pero está esperando una transformación en nuestras vidas. Porque el mérito de Cristo vale la pena. Su obra vale la pena. Su sacrificio vale la pena. Cerremos nuestros ojos. Vengan y razonemos, dice el Señor en esta mañana. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Señor, hoy hemos comprendido que el pecado es una mancha en nuestro corazón y que no había nada que pudiésemos hacer contra ella. Pero fue mediante tu precioso sacrificio de amor, Jesús, que nos limpiaste, que borraste cada una de estas manchas y nuestras rebeliones, que nos perdonaste y nos limpiaste. Que tu sangre, Señor, limpió y perdonó todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a creer esto, a confiar en ello y a liberar de nuestra mente el sentimiento de culpabilidad o el pensamiento culpógeno. Porque hoy creo que tu sacrificio fue suficiente para limpiar y perdonar nuestra vida. Jesús, gracias. Ocupaste mi lugar en la cruz y te hiciste maldición y pecado por mí. Gracias, porque fui sustituido por Cristo en la cruz. Gracias por tu muerte y tu sacrificio de amor. Por tu perdón de todos mis pecados. De todos mis pecados. He sido perdonado por Cristo. Así lo creo, Señor. Así lo creo. Pero hoy, ante esa gracia,
ante este perdón, le demandas a tu pueblo obediencia. Obediencia en respuesta a esta gracia gloriosa. Hoy, Cristo, respondemos a tu gracia, obedeciendo tu palabra, tus mandamientos y el consejo de tu Espíritu que ahora habita en mí. Ayúdanos, Señor, a renunciar a esa hipocresía religiosa de decir pero no hacer, de recibir pero no responder en obediencia. Tu sacrificio merece nuestra obediencia, Señor. Tu sacrificio merece que respondamos en santidad. Tu sacrificio merece nuestra santidad, Señor. Es allí donde tenemos nuestro gran desafío a responder en tu gracia, no con libertinaje ni con irresponsabilidad, sino responder ante tu gracia con el más profundo sentido de arrepentimiento de que ahora he muerto al pecado y ahora vivo para Cristo. Vivo para ti, Señor. Vivo para ti. Porque me perdonaste y me limpiaste y me hiciste blanco como la nieve y como la lana. Has perdonado mis pecados y por tu llaga nosotros hemos sido curados. Gracias por el perdón del pecado, por tu sacrificio perfecto, por la obra de expiación y justificación que hiciste en la cruz. Ayúdanos, Señor, a responder en obediencia ante esta gracia y a nunca desmeritar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Que así sea, Jesús.